Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor. Y pues aquí vamos avanzando en esta semana. Ya hoy es lunes y para hoy tenemos precisamente la lección correspondiente al día lunes 22 de abril. Y pues titula La luz vence las tinieblas. Y dos cosas. La primera, recuerden, si hay alguna duda, estamos entrando a temas que son un poco más pesaditos y pues la lección los toca así, pues como dando por sentado que ya tenemos conocimiento en algunos aspectos y entonces los toca muy someramente. Segundo, para los que viven aquí en Valencia y no lo saben, aunque creo que ya lo saben, pero tendremos la alegría de poder contar con la predicación del pastor Esteban Bord a partir de pasado mañana, a partir del miércoles hasta el sábado. Y pues lo siguiente es que tengamos una oración antes de comenzar nuestro estudio. Amante Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de despertar a un nuevo día de vida que tú nos das, una nueva oportunidad que tenemos para acercarnos a ti a través de la oración y del estudio de tu palabra, una nueva oportunidad que tú nos das para arrepentirnos, para entregarnos a ti, para poder tener la oportunidad de sentir tu perdón, tu amor y tu misericordia. Señor, te suplicamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude, sea Él nuestro maestro, nuestro instructor, para que podamos entender, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento y que podamos, Señor, también mediante su poder, el poner en práctica todas estas cosas que aprendemos. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La luz vence las tinieblas. En el libro de Judas, en los versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me había sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este libro, el libro de Judas, fue escrito en algún momento antes del año 65. No hay certeza exacta de un año exacto, pero por esos alrededores, en algún año antes del año 65. Para los cristianos fieles, que Él los llama santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo, así los llama en el versículo 1, precisamente les hace un llamado a contender. Dice aquí, exhortándoos que contendáis ardientemente, es decir, no solamente así, contender, no, contender ardientemente, porque algunos hombres malos se han infiltrado. Esta amonestación tuvo mucha más relevancia, tuvo mucho más significado precisamente en la Edad Media. La Iglesia, las prácticas paganas penetraron en la Iglesia y las tradiciones humanas pusieron en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como por ejemplo los valdenses, que son un ejemplo que aparece, que resalta mucho en la historia, que defendieron a las Sagradas Escrituras con todo lo que tenían, con su esfuerzo, con su palabra, con su vida incluso.
Creían que Cristo era su único mediador, creían que la Biblia era su única autoridad de fe y doctrina. Dice la señora Ellen White en El conflicto de los siglos, la página 66, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como la única regla de vida y santificaron el verdadero día de reposo. Es decir, mis queridos hermanos, precisamente a eso se refiere el título de la lección y también el título de la lección de la semana y del título del día de hoy. La luz vence a las tinieblas, es decir, una época de grandes tinieblas, en las que la iglesia cristiana permitió que las prácticas paganas se penetraran dentro de la iglesia, opacaran la luz de Cristo, pero la luz de Cristo nunca fue apagada del todo, porque siempre hubieron hombres, pueblos, hombres y mujeres entregados verdaderamente a la palabra de Dios, que defendieron la palabra de Dios y siempre tuvieron a Cristo como su único mediador entre Dios y los hombres y a la Biblia como su única regla de fe y doctrina. Mis queridos hermanos, pero en la actualidad, yo me atrevería a decir que nuestra época podría ser llamada como la época de tinieblas más profundas de la historia. En aquella época habían tinieblas porque un poder satánico, el papado romano, intentó quitar completamente y erradicar la palabra de Dios del pueblo. Que nadie pudiera tener la Biblia, que nadie pudiera tener la palabra del Señor. Pero nuestra era, la era entre comillas de las luces, tiene una oscuridad todavía más profunda y más terrible. Y es una oscuridad y es unas tinieblas provocadas, son así de profundas y de terribles, porque son tinieblas voluntarias. En aquella época era involuntario, era un poder satánico centralizado en una persona, en el Papa, en el papado y todo su clero, que eclipsaban la luz que venía del cielo. Pero en nuestra era supuestamente de las luces, es unas tinieblas más profundas porque son voluntarias. Nadie nos está quitando la Biblia, en teoría. Nosotros estamos rechazando la palabra de Dios. Nos están enseñando a que la palabra de Dios es solo un libro más. Un libro sin mayor mérito. Nos están enseñando a estudiar la palabra, como decía el pastor Bosquet en el repaso de la lección de la semana pasada. Cuando leemos la palabra de Dios, como leeríamos al Quijote de la Mancha, como leeríamos, no sé, la Ilíada, la Odisea, cualquier libro de literatura cualquiera, la palabra de Dios pierde su valor, pierde su poder y es más, incluso puede llegar a ser dañina. Porque sin el poder del Espíritu Santo, si estudiamos la palabra de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, causa males terribles como los que estamos viendo. Solamente miremos nuestro mundo cristiano, la cantidad de aberraciones que se están haciendo en las denominaciones, en las sectas, en las iglesias defendiendo el aborto, defendiendo el matrimonio homosexual, llevando adelante la agenda esa cosa de la agenda de la ideología de género, que tiene tantas letras que ya es hasta imposible uno aprenderse toda esa pila de letras que tiene esas siglas. Estamos viendo terribles males y es porque estamos estudiando la palabra de Dios como cualquier otra cosa. Es más, mis queridos hermanos,
la palabra de Dios estudiada sin el poder del Espíritu Santo y sin un espíritu de humildad para que permitamos que la Biblia sea la que nos instruya a nosotros, sin meterle nuestras ideas preconcebidas. Estudiar la palabra de Dios sin esas características es dañino, es malo y está generando males, oscuridad, unas tinieblas terribles cual nunca han habido. El pastor Bosquet daba un ejemplo y decía, es una pequeña ilustración y quiero retomarla. El pastor Bosquet decía de la siguiente manera, una ilustración de la profesora en la escuela decide que es el día de las mascotas y le dice a los niños, mañana día de mascotas. Y todos llevan sus mascotas, todos contentos, unos con perritos, otros con gaticos, otros con sus diferentes mascotas y uno llevó un conejito. Y todos estaban felices con el conejito. Y entonces, en algún momento, algunos niños preguntaron, profesora, ¿pero es chico o es chica? Y entonces la profesora dice, pues vamos a mirar. Y entonces voltea el conejito al contrario, le mira por debajo y dice, pues no sé, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos creen que es chica? Y entonces unos levantan la mano. ¿Cuántos creen que es chico? Y otros más poquitos levantan la mano. Entonces dice, pues ya está, es chica. ¿Saben, mis hermanos? Decía el pastor Bosquet, haciendo la aplicación, decía que nuestra sociedad está haciendo exactamente lo mismo. Cuando perdemos a la palabra de Dios como la única autoridad para decidir lo que está bien y lo que está mal, cuando la única autoridad para saber si lo que está bien y está mal es simplemente el razonamiento humano, eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Ahora el bien y el mal no es algo absoluto, es algo relativo, es algo subjetivo. Ya no se basa en la palabra de Dios, sino en que lo que diga la mayoría. Si la mayoría dice que tirarse de cabezas de un precipicio es lo que está bien, pues entonces todos como borregos dicen hay que tirarse del precipicio de cabezas, porque eso es lo que está bien. Y así estamos decidiendo todo porque hemos olvidado, hemos quitado a la palabra de Dios su poder para decidir lo que moralmente está bien y está mal. Y eso era lo que tenían estas personas. Estas personas tenían exactamente lo contrario y por eso permitieron que la luz brillara, porque la Biblia era su única regla de fe, doctrina y decisiones morales. Era lo único que les decía exactamente con autoridad qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso las tinieblas de nuestra era son las más terribles y más profundas, porque le hemos quitado a la palabra de Dios su poder. Y en vez de estar haciendo bien, ahora el estudio de la palabra de Dios bajo ese contexto está haciendo gran daño a nuestro pueblo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras fueron escritas para la iglesia de Esmirna. Y es muy particular porque uno de los dioses patronos de la ciudad de Esmirna era Dionisio. Y este era el dios de la fertilidad y de la fiesta. Cuando moría alguno de los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se le colocaba una corona sobre la cabeza. Y precisamente Juan hace ese contraste aquí. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona de la vida se coloca en la cabeza de aquellos que vencen a las fuerzas del mal. La corona de la vida se entregan a aquellos que soportan las pruebas, las dificultades, los sufrimientos e incluso la muerte por amor a Cristo Jesús. La corona de la vida inspira a aquellos creyentes fieles. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes cuando están en dificultades.
Inspiró, por ejemplo, a los valdenses en medio del dolor y la persecución, mis queridos hermanos, pero yo quisiera añadir que tiene que también motivar, tiene también que inspirarnos a nosotros en nuestra era de tinieblas en las que estamos. En aquella época, gran persecución, pero en nuestra época, una época de disipación, de desinterés. Incluso entre los que supuestamente defendemos la palabra de Dios, estamos dormidos, echados, sin realizar nuestro trabajo fielmente. Es más, estamos transigiendo con muchas de las cosas del mundo. Ya no queremos mencionar al anticristo por su nombre. Ya no queremos decir que el hombre de pecado es aquel que se sienta en el trono de Satanás, que es el papado romano de la Edad Media que subsiste hasta el día de hoy y que será el que se levantará al final de los tiempos para seguir esa obra. No podemos decir eso porque ofendemos. Estamos perdiendo el poder y aún en este tiempo de tinieblas necesitamos revivir, ser valientes y ser inspirados con la corona de la vida para dar el toque certero de la trompeta y decir la verdad de la palabra de Dios y abrazarla con toda lealtad, aunque nos cueste la vida. La corona de la vida también nos habla a nosotros. Y esa es la verdad. Y es mi invitación para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí mismo. Porque yo también soy culpable de esa desidia en la predicación de la palabra. Mis queridos hermanos, los quiero invitar para que la palabra de Dios sea tu única regla de fe y doctrina. Que la luz de Dios venza las tinieblas de tu mente, de tu corazón, de mi mente, de mi corazón, de nuestra sociedad. Que nosotros podamos ser canales de Dios para que la luz pueda brillar en estas densas tinieblas que nos rodean y que podamos llevar adelante la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los quiero invitar para que compartan este mensaje con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse y únanse a nuestro equipo, a nuestro grupo, a este pequeño grupo de estudio de la palabra del Señor. Y también a que dejen sus comentarios. ¿Alguna pregunta? Déjenla allí. ¿Algún comentario, algo que quieran añadir al estudio para enriquecer nuestro estudio? Genial, viene de maravilla. Déjelo allí en la caja de los comentarios y cualquier cosa que quieran comentar. Y pues no siendo más, mis hermanos, solo me resta desearles a todos un muy buen día y que Dios les bendiga.